Hola a todos, aquí estamos otra vez, otro ratillo más para seguir charlando y comentando cosas que nos lleguen al corazón y que nos ayuden en nuestro caminar cristiano. En este programa de Agua Viva que de verdad está pensado y es un regalo del Señor para ayudarnos, para darnos de beber, para calmar nuestra sed de Dios y de vida verdadera, de vida abundante. En el último programa hablábamos de cómo estamos en un año jubilar que tiene que ser un año de júbilo, ¿no? Aunque parezca redundante, un año jubilar es aquel en el que prevalece el júbilo, en el que vamos a disfrutar y queremos disfrutarlo. Y veíamos como uno de los problemas principales, una de las trabas principales que tenemos para disfrutar no solo del año jubilar, sino de cualquier cosa en la vida, es el miedo, nuestros miedos. Los miedos que todos en mayor o menor medida tenemos. Miedo a muchas cosas, miedo a personas, a circunstancias, sobre todo miedo al sufrimiento. Hay gente con mucho miedo a la muerte. Miedos. Y claro, te quedas viendo el miedo y dices, pero a ver, ¿dónde empezó todo esto? Si Dios nos creó felices y para la felicidad, ¿en qué momento la hemos liado y hemos montado esta situación de miedo, de ansiedad, de crispación que nos tiene en alerta y que nos impide ser felices? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Pues reflexionando sobre esto, una llega a la conclusión, rezando y mirando y leyendo, que uno tiene que ir remontándose hacia atrás. Y atención, la cosa empezó muy al principio. Nos remontamos en la escritura, con la escritura en la mano, al libro del Génesis. Acordaos, en Génesis 3, 8, 10 leemos: Adán y Eva oyeron los pasos del Señor Dios y se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tus pasos en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y bueno, así es. O sea, el miedo entró en el mundo pues casi con nosotros, ¿no? Casi muy al principio. Y ha entrado en el mundo y por ahora no ha desaparecido, ni quizás vaya a desaparecer jamás, ¿no? Pero el miedo no viene al mundo como acabamos de leer. Puede parecer que viene como hijo de la desnudez, como quiere hacernos creer Adán, ¿no? Que tiene miedo porque estaba desnudo. No, el miedo no es hijo de la desnudez, el miedo es hijo de otro padre. El hombre y la mujer no se esconden de Dios por pudor. Podemos llegar a pensar eso cuando leemos la cita del Génesis. Se esconden porque tienen miedo de Dios. ¿Y por qué tienen miedo de Dios? Pues porque no le conocen, ¿no? Imaginan a un Dios, pues como muchas veces lo hemos imaginado y le sigue imaginando, y mucha gente todavía, ¿no? Un Dios que vive dentro de una lógica de culpa, castigo, de pecado, penitencia, y esa lógica no es real, esa no es la verdad de Dios, pero es la verdad que nos creemos, ¿no? Con la que nos convencemos de que es imposible que las cosas vayan bien y podamos ser felices, porque Dios es un hombre, un ser castigador y que tiene controlado al hombre, ¿no? Esa es la idea que muchas veces se nos ha vendido de Dios, y de alguna manera las ideologías actuales, la sociedad actual, la cultura actual nos sigue queriendo vender y nos está continuamente bombardeando con esa idea, ¿no? Cuando menos, Dios es un aguafiestas que te impide ser feliz porque no hace más que ponerte límites a todo. Y la verdad es que no es así. Pero vamos, volviendo al relato del Génesis que os acabo de leer, vamos a mirar un momento. ¿Por qué tienen miedo Adán y Eva? Pues porque no están en la realidad de Dios. Porque no son capaces de imaginar a un Dios que tenga corazón, que sea Padre, que sea misericordia. Ni remotamente conciben la posibilidad de la misericordia. Ellos han hecho algo mal, han pecado y creen que eso ya no tiene arreglo, que eso ya no tiene remedio. Entonces, si yo he hecho algo mal que ofende a alguien que es inmensísimamente más poderoso y fuerte que yo y no pasa por mi cabeza la posibilidad del perdón, pues automáticamente me pongo a la defensiva
y viene el miedo, porque si puede más que yo y le he ofendido, le he molestado, obviamente me va a sacudir, me va a castigar. Y entonces ahí surge el miedo. Luego, si nos damos cuenta, el miedo viene de la deformación que muchas veces tenemos del rostro de Dios. O sea, la primera consecuencia tremenda del pecado es que cambia nuestra mirada hacia Dios. Adán y Eva hablaban con Él y se relacionaban con Él amistosamente, sin ningún temor, disfrutaban, compartían todo con el Señor. Pero de pronto, a partir del pecado, lo primero que cambia con el pecado es su visión de Dios, que queda totalmente distorsionada, ¿no? Y todavía sigue así para muchas personas y en muchos momentos. No somos capaces de imaginar la posibilidad de la misericordia y entonces huimos para evitar un castigo. Huimos de aquel a quien hemos herido, a quien hemos molestado, a quien hemos ofendido, para evitar una reprimenda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que ese huir, ese escondernos, por supuesto, nos mantiene en alerta y sin paz. Nos llena de miedo a que nos puedan encontrar y efectivamente castigarnos. O la otra actitud por la que se manifiesta el miedo, unas veces es la huida, la evasión, pero otra actitud que también es muy común es cuando tengo miedo a algo, me encaro y me pongo a la defensiva, saco las uñas y me defiendo como gato panza arriba, ¿no? Y ni la una ni la otra tienen sentido, porque Dios ante todo es amor y misericordia. Pero claro, tenemos que enterarnos de eso, convencernos de eso y creérnoslo, porque hay gente que sí que sabe que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero no se lo cree. Hace poco me encontré con una persona que me decía que sí que es verdad, que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que el Señor perdona, que no lleva cuentas del mal, que la teoría se la sabía perfecta, me la contaba y yo digo, guay, pues entonces sé coherente con lo que me estás diciendo. O sea, si me estás diciendo que Dios es así de padre, así de bueno, entonces, ¿por qué estás así? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te pones en pie? ¿Por qué no eres feliz? Contestación de nota. Porque eso es verdad, pero para otros. Para mí no. Y dije, bueno, pues yo no creo que Dios pase lista y a unos les ponga sí y a otros les ponga no. O sea, pone sí a todo el que se acerca a Él y dice, te necesito, Señor, necesito tu amor y necesito tu misericordia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios es misericordioso por encima de todo y para todos. No hace acepción de personas. No hay unos pecados que le enfaden más que otros. No hay unas personas que le caigan mejor que otras. No, su misericordia es eterna y es infinita. Y volviendo al tema del pecado, que hace que cambiemos nuestra mirada sobre Dios y sobre nosotros mismos y empecemos a entrar en el error, en las mentiras, en los engaños, por ahí entra el enemigo, ¿no? Pues vamos a pensar bien el tema del pecado original, porque a veces pensamos en el pecado original solamente como una transgresión, como una prohibición, como una desobediencia, y sí que es así, fue así, y es cierto, o sea, una desobediencia de la que se derivan todos los males, es verdad, pero eso es cierto solo en parte. O sea, mirar el pecado de esa manera es enfocarlo de una manera muy superficial y muy pobre. La realidad es otra. ¿Por qué pecaron nuestros padres? ¿Cuál fue la tentación del demonio? No es que me quiera remitir al Génesis porque me ha dado hoy por hacer prehistoria bíblica, no, o arqueología bíblica, no sé cómo lo queramos decir, no, sino porque la Biblia nos está enseñando cuál es el origen y sigue siendo vigente, sigue sucediendo lo mismo hoy. ¿Cuál fue la tentación? Porque esta tentación fue y sigue siendo, es súper actual. ¿Cuál fue? Pues que el demonio dice, mirad, es verdad que Dios os ha dado pues un montón de cosas, 1000 árboles para disfrutarlos,
todo, os ha dado un montón de cosas buenas. Pero atención, no te fíes de Dios, porque Dios te ha dado muchas cosas buenas, pero no te ha dado lo mejor. Esto es mentira. Pero claro, así nos lo vende el enemigo y así lo sigue vendiendo a través de muchas circunstancias y muchos medios por los que hoy nos bombardea, ¿no? Y nos habla y nos engaña. Sí, si no estamos espabilados, nos engaña. Os ha dado muchas cosas y muchas cosas buenas, pero no os ha dado lo mejor. Lo mejor se lo ha reservado para sí mismo. ¿Por qué? Porque Él tiene miedo de que vosotros lleguéis a tener lo que es mejor y le podáis arrebatar pues su poder. Que vosotros también seáis omnipotentes, omniscientes, que seáis dioses. Por eso nos ha dado lo mejor. Luego, no os fiéis de Dios. Dios no es bueno. Dios os está engañando. Esa es la tentación. Y claro, si te lo pintan así, pues empieza a entrar la desconfianza, el miedo, la desconfianza, el miedo, el recelo. Se hace ahí una especie de Macedonia y ¡zas! Vamos contra Dios. Ese es el pecado, esa es la dinámica del pecado, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que nuestros primeros padres se creen de verdad que Dios es celoso, es mentiroso, que les está engañando, porque verdaderamente si Dios actúa de esa manera, que les da todo menos lo mejor, pues efectivamente es malo. ¿Y cuál es el verdadero mal y la raíz del miedo? Que es a lo que voy con toda esta filípica. Que dudamos de Dios. O sea, la gran tragedia de la humanidad hoy, el gran drama, es no creernos que Dios es bueno, no fiarnos de Él. Cuando nos visita el dolor, cuando nos visita la prueba, cuando algo en nuestra vida no encaja y no va bien, pues, bueno, iba a decir no va bien, sí, nos parece que no va bien porque nos duele, porque no es como nosotros querríamos que fuera, ¿qué hacemos? Empezar a dudar de Dios. Nos cuesta mucho decir, esto no va bien, pero no quiere decir que las cosas no vayan bien, sino que no salen como yo quería que salieran, como yo había planeado, como yo considero que es mejor, que es exitoso, que es acertado. Mi vida no va por ese camino, entonces mi vida va mal, todo va mal. No nos equivoquemos. Nuestra vida está en manos de alguien que sabe mucho más que nosotros. Es infinitamente bueno y en su bondad sabe lo que es mejor, cosa que nosotros consideramos o pensamos que esto o lo otro o lo siguiente va bien, es más interesante, es más productivo, nos va a dar más prestigio, es un resultado óptimo, va a ser valorado, va a ser bien considerado. Y eso que queremos y por lo que luchamos y muchas veces nos esforzamos y trabajamos con denuedo, luego nos sale y entonces nos vamos abajo y nos desanimamos y nos caemos y empezamos a pensar, pues Dios no es bueno, porque lo estoy haciendo todo, me lo estoy currando, estoy echando el resto, ¿por qué no sale? Pues eso es que Dios no es bueno, no es tan bueno como dicen. Y ahí entra la duda, y con la duda el recelo, y con el recelo el miedo. Y con el miedo, adiós alegría, adiós paz, adiós felicidad, bienvenidos los agobios, las angustias, las ansiedades, pues todo esa, luego las discusiones, los roces, porque cuando uno está crispado, está agobiado, está ansioso, está asustado, a la hora de convivir, pues de alguna manera choca con todo el mundo. Está en un estado de hipersensibilidad que todo te molesta, todo te parece mal. Si dudas y tienes miedo, ya no tienes miedo solamente de esa circunstancia o de esa otra, acabas volviéndote pues susceptible a todo. Todo te molesta, todo te duele. Todo lo coges por donde quema. No te fías al final de nadie. Llegas a la conclusión en lo profundo de tu corazón de que nadie te quiere y nadie merece ser amado si nadie merece tu confianza. Claro, si es que al final todo es un
pues eso, un cúmulo de cosas que unas encadenan a las otras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque en ese momento en que nos sentimos absolutamente solos, desprotegidos, abandonados, sin ver muy claro hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde caminamos, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Porque cuando pierdes la confianza en Dios, pues es que prácticamente todo carece de sentido, ¿no? El sol se oculta y cada vez hay más tinieblas sobre ti. Bien, pues no nos queda otra cosa que hacer sino volvernos hacia Dios, ¿no? Volvernos a Dios y ver cuál es de verdad la respuesta de Dios a nuestro pecado, a nuestra desconfianza, a nuestro enfado, a nuestro recelo. ¿Qué hace Dios? Pues corresponde a nuestro mal con el mayor bien. O sea, Dios nos ha dado a Jesús. O sea, la respuesta de Dios a nuestro miedo y a nuestro pecado y a nuestro recelo y a nuestro enfado y a nuestra desconfianza de Él es darnos a su Hijo. Porque como Él comprende que no le conocemos y porque no le conocemos no confiamos en Él, hace lo más que puede para que lleguemos a conocerle. Y es venir Él a hacerse uno de nosotros, compartir su vida con nosotros, tener un corazón como el nuestro y con eso caminar a nuestro lado, a nuestro paso, llorando con nosotros, riendo con nosotros, sintiendo frío con nosotros, sintiendo calor, cansancio, todo. Se mete, por decirlo de alguna manera, en nuestro pellejo para estar a nuestro lado y para que nosotros podamos llegar a conocer, viendo a Jesús, cómo es de verdad Dios. Que esa mirada que el pecado había deformado vuelva a ser una mirada real. Jesús es la verdad y viéndole a Él vemos cómo es de verdad el Padre. Y Él va sanando también nuestra mirada enferma, nuestra mirada equivocada, para que podamos ver a Dios como es y poco a poco ir desterrando la desconfianza y el miedo. Hasta que Jesús no llega al mundo no sabemos de verdad cómo es Dios. Sabemos cosas porque tenemos todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, tantas y tantas páginas de la Escritura bellísimas hablándonos de Dios, ¿no? Pero ahí todavía podemos admitir el despiste. Bueno, es que no lo habíamos pillado del todo. Pero una vez que Jesús llega a este mundo, ¿cómo podemos seguir dudando de cómo es Dios? Él viene a enseñarnos cómo es el Padre y nos lo dice: el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mirar a Jesús, mirar su bondad, su paciencia, su ternura, su compasión. Mirarle y no cansarnos de mirarle. Y ver cómo ha sido su vida y cómo ha sido su muerte. Hay muchas cosas, muchos pasajes evangélicos que erradican de nuestro corazón el miedo viendo sus actitudes. ¿Por qué los niños se le acercaban siendo un hombre adulto y un rabí? Pues sin duda porque no daba ningún miedo. Jesús no infundía miedo. Si hubiera infundido miedo, los niños ninguno se hubiera acercado a Él. Y se acercaban a Él para jugar con Él, porque se sentían queridos por Él. Y de hecho Él les quiere, y cuando intentan quitarles del medio porque los niños estorban, porque tal, porque cual, Él les defiende. Él defiende la sencillez, la pobreza, la pequeñez. Y ahí estamos todos nosotros. Por eso yo creo que es importante que miremos a Jesús, miremos su vida, miremos su muerte, miremos su resurrección y continuemos mirando su vida en el sagrario. O sea, mirando a Jesús en la Eucaristía, uno puede sentir algún temor, uno puede sentirse despreciado, juzgado, uno puede pensar que Dios es malo. ¿De qué manera podía haberse
anonadado más para estar más cerca. Podía haberse empequeñecido más, se empequeñeció mucho cuando llegó al mundo como un recién nacido, como un niño que necesitaba todo, como cualquiera de nosotros, porque no hay cosa más frágil que un recién nacido. Sí hay algo más frágil que un recién nacido, la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía se ha reducido a la mínima expresión. Quiero decir, materialmente no hay nada más frágil, más liviano, más humilde, más silencioso que una forma consagrada, que si se cae al suelo es que no hace ni ruido. Nada. Nada. Y hasta ese anonadamiento ha llegado ¿para qué? Para que entendamos que Él es bueno, que el Padre es bueno y que solamente quiere nuestro bien. Es urgente que nos dediquemos a estar ratos y ratos delante del sagrario o delante de la custodia, contemplando a Jesús en Eucaristía, para que esa mirada nuestra, que al principio fue pervertida, cambió contra Dios, empezamos a mirar a Dios mal, empezamos a mirar mal, de mala manera, esa mirada vaya cambiando, vaya sanándose. Y tenemos el poder, porque esto es así, de ponernos delante de la Eucaristía y contemplando la Eucaristía y poniendo los ojos en el Señor, ir sanando nuestra propia mirada sobre Dios, nuestra propia comprensión de quién es Dios y cómo es Dios de bueno, y desde ahí ir alcanzando la gracia de que todos los hombres vayan siendo redimidos en su mirada, vayan curando su mirada, vayan viendo a Dios como es de verdad, que el pecado nuble cada vez menos miradas, menos corazones. Esa gracia la podemos alcanzar dedicando tiempo y tiempo a estar delante de Jesús sacramentado. No olvidemos que dice el Evangelio que salía de él una fuerza que los sanaba a todos. Y esa fuerza está en cada sagrario del mundo, esperando derramarse. Pero tenemos que ir, acudir y mirar. Y mirando, ver y contemplar. Y bueno, otro día seguiremos hablando de más cosillas. Y pasamos ahora al apartado de los libros. Y tenemos aquí, como siempre, 2 libros. Uno de don Francisco Cerro, de nuestro arzobispo, que como ya vamos caminando a la Cuaresma y después a la Semana Santa y a la Pascua, pues este libro, que a mí me parece precioso, es pequeñito, no es gordito, como veis, es pequeñito, es sencillo, pero es muy hermoso. Y bueno, yo lo he leído y me ha parecido precioso y lo recomiendo de corazón. Son reflexiones sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero como veis, el libro se titula La octava palabra, porque don Francisco nos dice que Jesús verbalizó 7 expresiones, que son las 7 palabras, en la cruz. Bien, pero hay una octava palabra que no fue pronunciada por sus labios y que tuvo lugar después de que Jesús había expirado. Esa octava palabra es la lanzada. La lanzada es una palabra porque con esa lanzada queda abierto el costado de Cristo, y es que se rasga la carne de Cristo y queda al descubierto el mayor tesoro, el corazón del Hijo, el corazón de Jesús, que es traspasado por la lanza, que nos lo entrega, es el último regalo, la última palabra muda pero llena de significado de Jesús en la cruz, es darnos su corazón, pero no nos lo da intacto, como si nunca hubiera pasado nada y como si no lo hubiera estrenado sin un solo rasguño. No, nos lo da roto, rasgado, reventado de tanto querernos, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, pues en este libro están esas reflexiones, una reflexión muy hermosa de don Francisco sobre esa octava palabra y varios viacrucis, porque, bueno, pues en este tiempo que vamos es el momento pues de contemplar más al crucificado, el Calvario, y pues hay gente que en esta época de Cuaresma es cuando más repite y reza
la devoción del Vía Crucis, ¿no? Entonces hay varios Vía Crucis, un Vía Crucis vocacional, otro en clave paulina, un Vía Crucis de jóvenes, el Vía Crucis del Cristo de la Salud y un Vía Crucis bíblico. Bien, el libro es de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC, y aquí en la librería pastoral lo tenéis disponible y por supuesto en la página web de la BAC me imagino que sin problema también se podrá adquirir. Esto de don Francisco. Y luego, pues hay un libro que a mí me ha hecho mucho bien y me sigue haciendo bien, que es del padre Luis María Mendizábal, a quien me conmueve de manera especial hacer mención estando aquí en Toledo, porque, como sabéis, él vivió bastante tiempo aquí en Toledo, varios años, y bueno, pues espiritualmente hizo un bien inmenso a muchísimas personas y bueno, pues le recordamos con cariño y con veneración, ¿no? Y bueno, pues después de que se ha ido al cielo, sus escritos y todo su legado espiritual siguen haciéndonos mucho bien a muchas personas. Y este libro es uno de los que a mí más me ha encantado. De todas las cosas que hay del Padre, que hay muchas, se titula Vivir de veras con Cristo vivo y son textos escogidos, ¿no? Pues sobre distintos temas y agrupados por temas. Son, pues no sé, hay textos del año 2006 y textos de 1981. O sea, hay textos que se han ido seleccionando y agrupando por temas. Y bueno, la verdad que espiritualmente a mí me ha ayudado mucho y me sigue ayudando, porque como digo, como no es un libro para leer de corrido, es un libro que tú lo coges y en cualquier momento buscas y tienes textos para alimentar el espíritu, para alimentar el alma y bueno, para doctrinalmente encender también el corazón, con toda la seguridad y todas las garantías que el Padre Mendizábal nos da siempre. Y bueno, pues nos presenta a Jesucristo vivo. Nos lo va presentando desde distintos ángulos, de distintas versiones. Y bueno, no solamente está vivo porque sale a nuestro encuentro y su carne gloriosa nos toca y nos cura, sino que nos dice cómo de verdad sigue vivo, y el libro para esto es pues una maravilla y es pues muy recomendable. Yo creo que también está aquí en la librería pastoral, sospecho que está, no lo sé seguro porque a mí en concreto este me lo regalaron, pero sé seguro que se puede comprar por Amazon y que está en casi todas las librerías religiosas, ¿vale? Y nada más, animaros a leer mucho este libro, que de verdad que os va a hacer mucho bien, y de cara ya a la Cuaresma que se acerca.